Bueno, tras estos minutitos de cortesía, vamos a empezar la sesión, si os parece. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos por asistir a esta sesión online. Algunos de vosotros ya me conocéis, ya hemos charlado previamente. Si no me presento, yo soy Juan Contreras, Solutions Lead en Innovadance Consulting. También aprovecho para los que no conozcáis a Innova. Innova somos un partner ISV Microsoft, desarrollador de soluciones y distribuidor de soluciones al canal de partner Microsoft. Estas soluciones como tal tienen un público objetivo que son mayoritariamente pues, la mayor parte de los que estáis hoy aquí, cliente final, empresa final, usuaria de estas herramientas de digitalización que hoy presentamos y que hoy en concreto vamos a iniciar una serie de webinars que van a ser un ciclo de 3 sesiones online. Hoy empezamos con todo el apartado relacionado con política de gestión integral de gastos de empleado y seguiremos la próxima semana con la firma digital de documentos, también integrada con los entornos de Microsoft Dynamics, y terminaremos el 21 de septiembre con el apartado o el bloque de facturación electrónica, tanto para ámbito público, para aquellos de vosotros que tengáis necesidad de facturación a organismo público. Aquí, seguro que sabréis que es requisito la facturación en formato XML, pues bien, con una solución también integrada con Dynamics que os va a permitir generar esos archivos XML y la remisión a los portales de entrada, y un bloque en ámbito privado para la emisión de factura en PDF firmado digitalmente. Os pasaremos los enlaces también para estas sesiones, que todas van a ser el martes, el próximo martes 21 y 28, con estas 2 sesiones que os comentaba. Hoy, vamos a hablar de la política de gestión de gastos de empleado y más bien el por qué implantar una política de gestión de gastos de empleado con Captio y Captio Connect, y un breve resumen de la agenda de hoy. Antes de iniciar, también comentaros que en el asistente de GoToWebinar vais a tener un apartado de preguntas y chat. Lo tenéis en el bloque izquierdo de pantalla. Podéis ir dejando cualquier duda o cuestión que os vaya surgiendo durante el transcurso de la sesión, y al finalizar abriremos ese turno de ruegos y preguntas y podréis participar sin ningún problema y que sea pues, la sesión lo más completa para todos vosotros. Vamos a iniciar hablando de por qué implantar una política de gestión de gastos de empleado, por qué optar por Captio para gestionar de forma íntegra toda esta gestión de gastos en un entorno digital y al mismo tiempo integrado con el entorno ERP habitual para prácticamente todos vosotros, que va a ser Microsoft Dynamics, Navision o Business Central. Vamos en el siguiente paso a dividir en 2 bloques generales. Por un lado, tendremos la parte de gestión de gastos de empleados directamente desde app, que va a satisfacer los 2 primeros usuarios objetivo, que va a tener una política de gestión de gastos de empleado. Vamos a hablar siempre de 3 usuarios objetivo que van a entrar dentro de lo que es la implantación de una solución de gestión de gastos de empleado. El primero va a ser el usuario empleado, que es aquel que va a hacer ese reporte, ¿no?, de notas de gastos, que directamente desde app va a tener la posibilidad de hacer foto del ticket, reconocimiento automático de campos, un formulario personalizado con aquellos campos complementarios a complementar. Ahora entraremos en detalle. Y un segundo usuario objetivo, que va a ser el usuario aprobador. Estos 2 van a trabajar en el primer bloque de Captio como tal desde app, o van a tener lo mismo que vamos a ver en formato app desde un entorno web. Usuario empleado, reportador de gastos, y usuario aprobador, que es aquel que va a hacer esa revisión de que esos gastos reportados por los usuarios se alinean con la política corporativa a nivel de importes máximos, de categorías permitidas, el que va a revisar que la política realmente se ajusta a los gastos que están reportando los usuarios. Y en el segundo bloque entraremos en Captio Connect. Captio Connect, que va a ser el add-on oficial certificado por Microsoft de integración de Captio con los entornos Dynamics.
Aquí, ¿cuál es el objetivo? Pues satisfacer las necesidades del tercer y último usuario objetivo de la implantación de una política de gestión de gastos digital, que va a ser el usuario de contabilidad, que va a necesitar sincronizar, recuperar todas esas notas que han sido reportadas por los usuarios y que han pasado ese proceso de validación o aprobación, en el caso de que necesitemos o que haya un proceso de aprobación como tal, para su contabilización en el entorno financiero que pues, prácticamente todos vosotros va a ser o Dynamics NAV o Business Central. Vamos a empezar, si os parece. ¿Por qué hablar de la gestión inteligente de los gastos de empleado? Pues bueno, como bien sabéis, todo este apartado de gestión de gastos de empleado se ha venido manejando, gestionando de una forma más bien rudimentaria, ¿no? Muchos de vosotros o recordaréis o lo tendréis en el día a día, esa gestión de gastos mediante la conservación del ticket por parte del usuario, que el usuario de gasto tenga que cumplimentar una hoja Excel que tiene que enviar por correo, que después tiene que acudir a su departamento de administración para hacer toda esa entrega de tickets físicos y este departamento de administración que por un lado el usuario aprobador va a tener métodos rudimentarios basados en correo electrónico para la aprobación de los mismos y que el usuario último de contabilidad no va a tener pues un control automático de ese proceso de reporte, de aprobación y de integración con su ERP. Pues bien, con Captio y Captio Connect venimos a satisfacer de una forma integral todo este proceso de reporte de los gastos por parte de empleados, de la adecuación de estos gastos a la política corporativa que se vaya a decidir internamente en función a pues, límites de importe, categorías de gasto disponibles y, por último, la sincronización automática, la incorporación de esos gastos en el entorno de contabilidad para su registro por parte del usuario de contabilidad. Antes de empezar en el detalle de la solución, siempre nos gusta pues, introducir la sesión con algunos de los testimonios de algunos de los clientes, pues, bueno, muchos de ellos clientes conocidos a nivel nacional, sobre la implantación de Captio, ¿no? Pues, bueno, siempre es una muestra, ¿no? Lo que comentan los clientes actuales de Captio. Estos en concreto también los tenéis disponible en formato vídeo en el canal de YouTube de Captio y, bueno, siempre lo que invitamos es a que podáis, en aquellos casos de sectores afines a los vuestros, que podáis pues hablar con ellos, recibir referencias, siempre invitamos al respecto. La satisfacción de los clientes actuales, lo veremos después, está sobre el 95%, el mismo número en cuanto a tasas de renovación de Captio, entonces estáis más que invitados a hacer esa pregunta o esa consulta. Y bueno, ¿qué beneficios vamos a obtener con la implantación de este tipo de política, ¿no? Integral, que va a unir en un único flujo a los 3 usuarios objetivos en un entorno digital e integrado con el ERP? Pues lo primero sería la eficiencia en el proceso, ¿no? De gestión del reporte de gasto. Los 3 usuarios objetivos, vamos a empezar, si os parece, por el usuario empleado. Vamos a facilitar al usuario empleado de una entrada de gastos eficiente, es decir, una entrada de gastos en base a que el usuario va a poder descargar en su smartphone y con sus credenciales directamente con una simple foto del ticket hacer el reporte del mismo. ¿Esto que nos permite? Pues un control exhaustivo de la información que vamos a extraer de ese ticket, de los campos o los datos adicionales que tiene que informar el usuario de gasto cuando reporta el mismo, de cara a que se inicie un flujo de aprobación lo más ágil posible. Es decir, ese formulario va a tener unos controles previos para que ese reporte de gasto esté lo más alineado posible al flujo de aprobación que se va a iniciar después de forma humana por parte de ese usuario aprobador. Aquí hablamos pues eso, de optimización en toda la gestión de la introducción, del control del fraude. Con Captio también vamos a tener una serie de alertas preconfiguradas para poder detectar posibles tickets duplicados o cualquier incongruencia que haya en la gestión del gasto de un mismo ticket, ¿no? Por ejemplo, lo que os comentaba, ¿no? A nivel de posibles tickets duplicados que se pudieran introducir.
Esto lo que va a suponer es un aumento de productividad en todo el flujo y la localización de forma inmediata de toda esa información, de ese ticket que ha reportado el usuario, de posibles documentos adicionales que se hayan también incluido en el mismo reporte como información complementaria y al ser un entorno digital, por cualquiera de estos usuarios tener el acceso a esa información. En cuanto a ese reporte por parte del usuario, aquí también hablamos del cumplimiento normativo. Captio fue la primera solución de gestión de gastos de empleado certificado por la agencia tributaria y esto pues es una ventaja muy importante en lo referente a la posibilidad de no tener necesidad de conservar los tickets físicos. Desde que hacemos la foto al ticket, este ticket vamos a poder destruirlo, ya que esa imagen fidelizada que recibimos por parte de ese ticket va a tener la validez legal suficiente como para hacer esa destrucción de ticket físico, para tener que evitar la entrega de pues esos documentos en papel, ya que todo esto lo vamos a tener digitalizado y con pues esa certificación por parte de la agencia tributaria. Lo siguiente, ese usuario aprobador va a tener, como os decía, también ese acceso bien app o bien entorno web. Vamos a tener los dos accesos disponibles, aunque mayoritariamente se trabaje en la base app por la facilidad de acceso y la rapidez, ¿no?, de uso por parte de los usuarios. Con las políticas corporativas que se vayan a decidir, como os comentaba, en función de pues, esos revisores departamentales que puedan tener asignados cada tipo de usuario, esos límites de gasto que tengan asignados, esas categorías o esos tipos de pago que tienen permitido los usuarios. Todo esto lo podemos incluso automatizar directamente desde la app para que el usuario pueda tener acceso o no a estos tipos de gasto y que después la revisión humana pues, sea lo más ágil posible por parte del usuario aprobador, que va a tener también este acceso, como os decía, o bien app o bien web. Para, en último lugar, que el usuario de contabilidad pueda tener esa ventaja, ese aumento de productividad para el usuario de contabilidad, de tener toda esa información integrada en el ERP, va a tener que deshacerse de todo ese almacenamiento físico de tickets, de toda esa redacción de ficheros Excel, de documentación adicional. Todo esto le va a permitir una mayor agilidad en cuanto a la gestión y recuperación de información. Va a estar totalmente integrada con su área de trabajo, que va a ser en este caso o bien Dynamics NIAV o bien Business Central. Y aquí, ¿cuál sería el último bloque a comentar que también es importante? Pues en definitiva los empleados están más fidelizados, tienen todas las reglas del juego en cuanto a la política de gestión de gastos bien establecida, con un método de entrada ágil para el usuario que le va a poder hacer dedicarse en las tareas que realmente aportan valor y por parte también de los usuarios de aprobador y contabilidad lo mismo, ¿no? Unas herramientas que les van a permitir agilizar este trabajo de gestión de gastos de empleado de una forma lo más automatizada posible y, por tanto, van a ser más comprometidos y van a estar más satisfechos, felices en este caso, con la política de gestión, al haber unas reglas claras y unas herramientas ágiles para el reporte de los gastos. Aquí un estudio que hizo Captio con una empresa con empleados en gestión de gastos, con más de 300 empleados en este caso, pues estamos hablando de un ahorro anual en torno a los 100.000 euros, ¿no? Lo que supone pues eso, todas estas ventajas que os comentaba de una herramienta ágil, de una herramienta integrada, de un flujo de aprobación predefinido y una integración con los entornos RPs que evita todo lo que tenga que ver con documentación en papel, documentación que haya que hacer una entrega física para su gestión. Bueno, ya hemos avanzado un poco cómo funciona. Aquí os hago un breve resumen del funcionamiento de Captio a nivel de app. Por un lado, vamos a tener esa app descargable desde smartphone. Ahora veremos una sesión demo de lo que es la aplicación. Vamos a hacer la captura del gasto mediante una foto. Vamos a poder reconocer campos base con funcionalidad OCR, que van a ser la fecha, el importe y proveedor. Estos datos automáticamente se reconocen cuando se hace la foto. Un formulario personalizado que ya dependerá de vuestra lógica habitual de reporte de gastos, qué información adicional requerimos, pues si debemos informar de pues el departamento al que pertenece ese gasto, en el caso de que una categoría en concreto, por ejemplo en restaurantes, debamos incluir comensales, toda esta configuración ya es una personalización dentro de Captio como tal y que hay capacidad para personalizar en función de los campos que necesitéis incorporar en el formulario.
para hacer el siguiente reporte a ese posible usuario probador. Aquí hay hasta 16 alertas predefinidas automáticas, alguna de ellas, por ejemplo, la que os comentaba de posibles tickets duplicados, que el sistema ya reconoce un ticket que ha sido procesado previamente e informa de una alerta automática al aprobador de que hay un posible ticket duplicado, y se iniciaría ese flujo de aprobación en función, pues eso, en las distintas dimensiones, por ejemplo, que en distintos departamentos, para que cada departamento tenga su aprobador correspondiente, totalmente personalizable a ese flujo interno que necesitéis para su aprobación final, de cara al último paso, que sería la incorporación en el entorno ERP, posible conciliación previa. Aquí en la parte de conciliación bancaria comentaremos también un módulo adicional de Captio en lo que tiene que ver con las tarjetas monedero, que están muy en auge actualmente, y que en Captio también incorporamos un módulo adicional, las Emburse Cards, para una conciliación automática, en cualquier caso con módulos de conciliación bancaria con las principales entidades a nivel nacional, y la integración de esta información ya con el ERP, con el entorno financiero y de análisis, de cara a su contabilización final. Y aquí es donde entraría el add-on de Captio Connect. Aquí comentaros con respecto a las Emburse Cards, que os estaba avanzando ahora. Este es un módulo que se lanzó a inicios de este año y lo que permite es una conciliación automática de los movimientos que están asignados a estas tarjetas Emburse Cards. Es un módulo totalmente adicional y lo que va a permitir es pues tener un control sobre los movimientos que ejecutan los usuarios con tarjetas virtuales o físicas, con las dos opciones, que desde el usuario admin como tal de Captio se van a poder dar de alta sin ningún tipo de restricción. ¿Qué nos permite esta gestión de tarjetas? Pues bueno, aquí lo que vamos a trabajar es sobre un fondo que se va a cargar en la plataforma de Emburse Cards con una simple transferencia, y sobre ese fondo cargado en la plataforma de Emburse Cards vamos a dar de alta tarjetas. Estas tarjetas van a tirar contra ese fondo que va a tener la plataforma, pero para cada una de estas tarjetas que vamos a asignar a usuario individual, vamos a poder delimitar restricciones en cuanto a importes máximos disponibles con las distintas periodicidades, es decir, importes diarios, mensuales, para que el usuario no tenga capacidad de ejecutar más pagos, límites por categorías de gastos, limitar las categorías disponibles de gasto con las que puedo hacer pagos con esa tarjeta, es decir, un control muy exhaustivo de qué operaciones va a poder ejecutar con esa tarjeta para que apenas tenga un control humano por detrás. Es decir, toda esta información de configuración de tarjeta ya predefinido para que el usuario pueda o no hacer el pago en función de si está permitido o no el tipo de pago que va a ejecutar el usuario. Y lo que nos permite es una conciliación automática de esos movimientos. Desde que se hace el pago con tarjeta, el mismo usuario recibe una notificación en la app y simplemente tiene que incluir la información complementaria, que va a ser el comprobante de ese gasto para su reporte al usuario aprobado. Es un módulo pues, que permite esa ventaja, ¿no? El nivel de conciliación automática y un control pues, exhaustivo de qué operaciones pueden hacer los usuarios o no. Vienen a sustituir en cierta forma las tarjetas corporativas tradicionales y pues, se podrían o incluso combinar o sustituir en función de la casuística en concreta que vayáis a tener. A nivel internacional, pues aquí también nos gusta comentar que Captio tiene un alcance internacional, más allá de esa homologación que hemos comentado, en concreto en España por la agencia tributaria para la destrucción del ticket, pues cuenta con las principales homologaciones a nivel europeo para todos aquellos países que tienen homologación, y a nivel también de multidioma. ¿Vale? Reconocemos los distintos idiomas, son 9 idiomas disponibles: italiano, inglés, francés, español, alemán, catalán, portugués, japonés, vasco y gallego. Todos ellos soportados por lo que es esa funcionalidad OCR de reconocimiento de datos sobre el ticket. Y bueno, antes de pasar a lo que es el apartado de demo, aquí lo que también mencionábamos al inicio, la satisfacción de los clientes en cuanto a ese soporte por parte de Captio. Hay un soporte directo desde la misma app, lo veremos ahora en la demo, que permite a los usuarios pues, lanzar cualquier cuestión o incidencia que pueda tener en la aplicación. Es un soporte directo, un soporte muy ágil y que en las encuestas de satisfacción pues, cuenta con una alta valoración.
y en cuanto a la renovación también, sobre una tasa superior al 95% de renovación de los clientes usuarios ya de Captio. Bueno, pues si os parece vamos a pasar a hacer esa revisión del primer bloque de Captio en base a... Aquí, como os decía, vamos a satisfacer las necesidades de los dos primeros usuarios objetivos, usuario empleado, usuario empleado en movilidad, que va a hacer esa gestión de reporte de gastos, y el usuario aprobador. Para ello lo que vamos a hacer, si os parece, os voy a compartir un breve vídeo de la app y vamos a ver ese resumen de funcionalidad. Bienvenido a Captio. En este vídeo vas a aprender cómo funciona la aplicación de Captio en pocos minutos. ¿Empezamos? Lo primero que debes hacer es descargarte la app de Captio desde la tienda de Android o iOS desde tu dispositivo móvil. En tu email corporativo recibirás tu usuario y contraseña. Puedes recuperar y cambiar tu contraseña cuando lo desees. Una vez descargada la aplicación, introduce tus credenciales. Estas mismas credenciales te sirven para la versión web de Captio. Mientras se cargan todos tus datos y los de tu empresa, puedes leer algunos consejos sobre el buen funcionamiento de la herramienta. Esta pantalla de carga solo se visualiza cuando ingresas por primera vez a la aplicación o en el caso de que reinicies o sincronices la aplicación. Una vez dentro puedes ver los siguientes apartados. En el apartado superior izquierdo tienes el menú principal. Desde aquí puedes añadir gastos de distintas naturalezas y gestionar gastos e informes. También podrás gestionar la configuración de tu usuario. Después entramos en más detalle. Clicando en el apartado superior derecho, puedes filtrar los gastos según los distintos campos. Tipología de gasto, forma de pago, etc. Y en este botón de la esquina inferior derecha, puedes capturar un ticket. Puedes realizar una captura de un ticket mediante este icono o desde el menú superior. Vamos a realizar ahora la captura mediante el botón de la pantalla principal. La aplicación te solicitará acceso a tu cámara de fotos. Realiza una foto del gasto y posteriormente clica en aceptar o usar foto si estás satisfecho con la imagen. En este momento tu gasto está siendo leído por el OCR, que extraerá los datos de fecha, importe y el nombre del proveedor. Cuando este proceso finaliza, el gasto queda alojado en la nube, quedando así homologado por la agencia tributaria. Mientras se realiza el proceso de leyendo datos, puedes aprovechar para entrar dentro del gasto y cumplimentar los campos que tu empresa te requerirá dependiendo de la política de gastos. Estos pueden ser, por ejemplo, la forma de pago, la categoría, un cliente al que has invitado a comer, etc. Durante este proceso también puedes capturar otro ticket o cerrar la aplicación y seguir trabajando. En los casos en los que no se pueda garantizar el 100% del éxito, el gasto pasará por una revisión de calidad. El gasto pasa de en proceso a gastos leídos. Si aún no has rellenado los campos requeridos, puedes hacerlo ahora. El proceso de digitalización quedará finalizado cuando veas el icono del gasto en check verde. Esto significa que ya ha sido leído correctamente por el OCR y que los datos obligatorios requeridos por tu empresa ya los has introducido. En este momento ya puedes deshacerte legalmente del gasto en papel. Todo gasto debe ser asignado a un informe. Veamos ahora cómo crear un nuevo informe. Puedes crearlo desde el apartado del menú asignado a ello, clicando en el icono superior derecho. Debes asignarle un nombre e importar los gastos que quieras añadir al mismo. Puedes guardar el informe y añadir tantos gastos como desees, siempre que éste esté en borrador. En el momento que solicites aprobación, este informe ya no podrá ser editado. Una vez des por finalizado el informe, podrás solicitar aprobación. En este momento, el informe viajará automáticamente al revisor o revisores previamente configurados en base a la política de gastos de tu empresa. Veamos ahora las funcionalidades del menú. El menú se divide en dos grandes bloques: el bloque superior para introducir gastos y el bloque inferior para la gestión de los mismos. Como hemos mencionado antes, desde el menú puedes realizar la captura de un gasto. Puedes además insertar manualmente un gasto cuando la política de tu empresa te lo permite, porque hayas perdido el comprobante físico o cuando el gasto no requiere justificante físico.
Clicando en kilometraje puedes reportar gastos de kilometraje donde debes ingresar la distancia en kilómetros y el sistema calcula automáticamente el valor a pagar en base a la política de gastos. En algunos casos que la empresa lo requiera, deberás completar origen y destino del viaje. En el caso de que tu empresa tenga trayectos predefinidos, puedes seleccionar el que coincida con tu ruta. También puedes subir tus gastos digitales. Estos suelen ser gastos que recibes por correo electrónico en formato digital y en PDF. También tienes la opción de reenviar estos gastos vía email a gastos@captio.com. En cualquiera de las dos opciones verás estos gastos subidos a tu cuenta de Captio y a partir de aquí ya podrás tratarlos como un gasto común, editar los datos, añadirlo a un informe, etc. Desde el bloque inferior del menú puedes ver los gastos que tienes ingresados y aquellos gastos con check verde que aún no hayas incluido a informes. Ver qué informes tienes en borrador, en proceso de revisión o rechazados, y en la otra pestaña los informes que tienes aprobados. Desde este apartado también puedes crear informes nuevos. Desde el menú principal también puedes ver las notificaciones que el sistema te ha enviado. Estas pueden ser notificaciones de aprobación o de rechazo de informes. En el caso de que seas un usuario revisor, verás un apartado de tareas con las solicitudes de aprobación. Y en el último apartado del menú tienes la configuración. Desde aquí puedes definir la moneda que usarás por defecto, euro u otra, la forma de pago por defecto, activar tus notificaciones, enviar un mensaje a soporte técnico, calificar la aplicación, ver la versión de Captio que tienes instalada y sincronizar o cerrar sesión. Y esto es todo. Si quieres conocer más sobre solicitud de anticipos, conciliaciones, delegación de usuarios u otras funcionalidades de Captio, entra en nuestro centro de ayuda, captio.zendesk.com. Pues como habéis visto en este primer bloque de demo, la app de Captio lo que nos va a satisfacer son esos dos primeros usuarios, ese reporte de gasto por parte del usuario empleado y la revisión por parte de ese usuario aprobador. Si seguimos con el flujo, entraríamos ya en esa necesidad de recoger todos esos gastos que han sido reportados y han avanzado el proceso de aprobación para su incorporación en el entorno financiero, que en este caso va a ser Dynamics NAV o Business Central o cualquier otro ERP que tengáis actualmente. Y aquí es donde entraría Captio Connect. Captio Connect sería el add-on oficial desarrollado desde Innova como ISV desarrollador de soluciones en entorno Microsoft, y es el add-on que nos va a permitir recuperar, sincronizar todas estas notas de gastos de cara a su última contabilización en el entorno ERP que vais a tener, en este caso Dynamics. Vamos a empezar con este segundo bloque de Captio Connect. Y lo que nos permite para esos entornos es la sincronización del informe de gastos reportado por el usuario. Como hemos visto en el apartado demo, la unidad base de reporte va a ser un informe que va a contener todas esas notas de gasto que haya realizado el usuario y que va a reportar primero con una nomenclatura que decidirá la política que se vaya a implantar, pues si va a ser un informe en función de una visita, si va a ser un informe en función de una periodicidad, si va a ser un informe diario, semanal, mensual, pero que va a incluir ese informe todas esas notas asociadas y que se va a reportar en función a una periodicidad que se vaya a definir internamente de cara a su aprobación y su contabilización. Pues bien, vamos a recuperar todos esos informes y todas esas notas de gasto que incorpora el mismo, gasto o kilometraje, en función de las dos opciones que hemos visto, para su sincronización y contabilidad en Dynamics NAV o Business Central. ¿Qué nos permite Captio como add-on de integración? Pues en detalle, como os decía, recuperar todos esos informes con el desglose de gastos y kilometrajes de esos usuarios de la app y que han pasado ese flujo de aprobación. Una vez recuperados esos informes con detalle, vamos a tener pues toda la información recogida por parte de esos usuarios, todos esos campos complementados con comentarios adicionales que se hayan podido incluir en el flujo de aprobación. Previsualización de información complementaria de los mismos para el detalle de
del gasto como tal, vamos a tener la visualización del ticket, del comprobante, el justificante de ese gasto, es decir, directamente el usuario de contabilidad va a tener en su entorno de NAV o Business Central la previsualización del comprobante, o en el caso del kilometraje, en el que tenemos un servicio adicional de Google Maps, un desplegable del trayecto Google Maps que ha realizado el usuario. Vamos a poder tener la capacidad también no solo de hacer esa sincronización de informes, gastos y kilometrajes, sino también controlar datos maestros de Captio. Y vienen en 4 bloques. Por un lado tenemos los usuarios, es decir, el usuario de contabilidad va a poder revisar qué usuarios hay dados de alta. Hay capacidad, en el caso que fuera necesario, de dar alta nuevos usuarios, es decir, recuperamos información de los usuarios, pero también podemos crear nuevos usuarios en Captio, desde Captio Connect en Business Central y Navision. Vamos a tener configuración a nivel de registro de cada uno de esos usuarios. Entraremos en detalle ahora cuando accedamos al entorno de demo. También para los métodos de pago, recuperaremos los distintos métodos de pago, vamos a poder configurar la consecuencia contable de cada uno de ellos dentro de Business Central, las categorías de los gastos, que la categoría del gasto va a ser el campo base de cara a la contabilización de cada uno de ellos, ya que cada una de estas categorías de gasto va a tener configurada una cuenta contable sobre la cual se va a realizar pues ese registro, ya sea mediante diario o mediante factura de compra, que ahora comentaremos también. Y los campos personalizados. Vamos a poder enviar información desde Navision, desde Business Central hasta Captio, para configurar campos personalizados en 2 vertientes. O bien cualquier dimensión analítica, vamos a poder configurarla en la aplicación de Captio para que esté como un campo personalizable y que el usuario pueda cumplimentar. O bien el apartado de proyectos. Vamos a poder configurar los proyectos también como campo personalizado y que el usuario pueda cumplimentarlos en la app, con el objetivo de que ya desde que se reporta el gasto pues se pueda incluir la mayor información por parte del usuario cuando se reporta. Y por último, las opciones de registro. Vamos a tener 2 opciones de registro, o bien por diario, mediante anotación contable estándar, en esa cuenta contable que tenga asignada la categoría, o bien mediante factura de compra. Sería una segunda opción de registro en la que vamos a necesitar informar del proveedor en concreto para esos casos en los que necesitamos registrar como factura para toda la gestión de IVA correspondiente. A nivel de versiones soportadas, que también es relevante comentar, en resumen, las versiones soportadas del add-on de Captio Connect siempre nos alineamos con las versiones soportadas de Microsoft. Actualmente, las versiones soportadas por parte de Microsoft en Microsoft Dynamics NAV o Navision, hablaríamos de Navision 2017 y Navision 2018, y las versiones Business Central, tanto en on-premise como en versión cloud, en este caso con la certificación por parte de Microsoft en la validación en Axos como marketplace de Microsoft. Para versiones anteriores a Navision 2017 tendríamos que revisar con vosotros qué versión en concreto tenéis. Si fuera una versión más reciente, por ejemplo una Navision 2016, se podría hacer un servicio adicional de downgrade, al no ser una versión soportada, y habría que revisar la versión en concreto. Si es una versión pues, muy antigua o una versión bastante reciente, pues, por ejemplo una Navision 2015 o 2016, no habría problema con un servicio adicional de downgrade. Y si os parece, vamos a pasar con este segundo bloque de demo. Vamos a hacer la demo, si os parece, sobre un último entorno, el entorno más actualizado, que es un Business Central en versión cloud. ¿Vale? Bueno, aquí comentaros simplemente que, como os decía, la aplicación de Captio Connect se concibe como add-on oficial que ha pasado los procesos de validación por parte de Microsoft en AppSource. La app está disponible en AppSource, podéis acceder, podéis buscarla y la tenéis directamente desde el marketplace de Microsoft. Como os decía, vamos a verlo en un Business Central Cloud. ¿Cuál sería la única diferencia con respecto a los entornos Navision? Pues sería en el apartado de la previsualización del ticket. En la versión de Business Central tendríamos la previsualización y en la versión Navision tendríamos el descargable del ticket. No tendríamos la previsualización como sí que tendríamos aquí en el apartado derecho de pantalla, pero vamos a tener la opción de descarga del comprobante de ese gasto o de ese kilometraje.
Pues bien, aquí estaríamos en el área de trabajo de Captio Connect. Os comento brevemente los bloques que tenemos en el Role Center. Por un lado tenemos la parte de informes que se han sincronizado y aquellos desgloses dentro de informes a nivel de gastos individuales, con los distintos conceptos de gastos. Aquellos que vayan a ser reembolsables o no reembolsables, vamos a tener también el desglose para poder gestionar pues, de forma más ágil aquellos que puedan ser reembolsables y posibles anticipos. También podemos incluir en el informe posibles anticipos que se han gestionado con Captio y que también vamos a tener esa posibilidad de recuperación de este detalle de anticipos y ver cuáles están liquidados, cuáles están pendientes de asignar. Un historial de aquellos que se han ido registrando y los datos maestros que hemos comentado, los 4 bloques de datos maestros, que vamos a ver si os parece. Por un lado tenemos los usuarios que están dados de alta en la plataforma de Captio. Aquí podríamos crear nuevos usuarios desde Business Central. También tenemos esa doble dirección. Recuperamos información de Captio, pero también enviamos información a Captio con el nombre, el ID de usuario, correo electrónico. Y aquí en este bloque de usuarios podemos incluir, configurar para cada uno de estos usuarios el tipo de movimiento que queremos que tenga de cara a su registro. Van a ser 3 tipos de movimiento por defecto: un movimiento contra cuenta, contra empleado, contra un proveedor. Y también, aquí como veis, vamos a poder configurar para cada uno de estos usuarios dimensiones por defecto. ¿Vale? Aquí tenemos estas dimensiones, estas 3 dimensiones en este entorno de demo. Tendríamos todas las dimensiones analíticas que tuvierais y podríamos configurarlas por defecto para el usuario, para que cuando se registra un gasto asociado a este usuario, directamente arrastre estas dimensiones. Tendríamos varias opciones con las dimensiones, o bien configurarlas en la app como un campo personalizado, que ahora os comentaré también, o bien que el usuario las seleccionara de forma manual cuando vayamos al detalle del gasto, sería otra opción, o indicarlas para el usuario de forma predeterminada en esta configuración de usuario, para que se arrastraran automáticamente cuando se registra un gasto asociado a cada uno de estos usuarios. Esto a nivel de los usuarios. Después tendríamos las categorías. Estas son las categorías que tendríamos creadas desde Captio y tendríamos que asignar pues, la cuenta contable a la que hace referencia a cada una de estas categorías, es decir, sobre la cual se va a hacer esa contabilización cuando se registra un gasto. Configuraríamos la cuenta con los grupos contables y de registros por defecto de la cuenta y podríamos hacer cualquier configuración adicional que fuera necesaria para la contabilización dentro de este detalle de categorías. Estas son las categorías que tendríamos disponibles en el listado de la app para que el usuario indicara pues el tipo de gasto al que se refiere. Las formas de pago, vamos a sincronizarlas con Captio, lo mismo, vamos a tener disponible ese listado de formas de pago. ¿Y qué detalle adicional tenemos desde Captio Connect? Pues si vamos a la configuración, podemos indicar para cada una de estas formas de pago el tipo de movimiento que queremos que ejecute, o bien contra cuenta o bien contra banco, con la forma y términos de pago asociados. ¿Qué nos permite también aquí? Ir al detalle de usuario. ¿Vale? Esto lo que nos permite es tener una distinta consecuencia de registro para cada uno de estos usuarios dentro de una misma forma de pago. Es un desglose adicional de configuración dentro de una misma forma de pago, pero distinguiendo distintos usuarios, indicar pues, un tipo de movimiento y unas formas de pago distintas en función del usuario. También podemos hacerlo directamente desde Captio Connect. Y por último tenemos los campos personalizados. Vamos a ver todos los campos personalizados que tenemos en la app de Captio, pero también vamos a poder enviar datos desde Navision y Business Central en esas 2 vertientes, a nivel de dimensiones analíticas o proyectos, para que esté disponible en el formulario app para el usuario de gasto desde la misma aplicación y que pueda indicarnos. Esto, de hecho, lo indicamos en la configuración. Nada, os lo muestro brevemente. En la configuración de Captio Connect indicamos si queremos sincronizar este entorno de demo. Tenemos 3 dimensiones analíticas, pero tendríamos todas, y el apartado de proyectos. Directamente podemos indicar la sincronización de estos campos y configurarlo como un campo en la app por parte del usuario de reporte de gastos. Vale.
Pues si os parece, vamos a entrar en el detalle de sincronización de informes. Aquí recuperamos esos informes que se van a reportar, como decíamos, en función de la frecuencia que se vaya a definir, con la nomenclatura que se vaya también a definir, en este caso pues en función de ciertas visitas o viajes, ya eso es una decisión interna de cada compañía, el método de reporte de los informes y la periodicidad de reporte de estos informes, pero estos informes van a incluir todas esas notas de gasto que vienen dentro de su alcance. Si vamos al detalle del informe, recuperamos, pues, en primer lugar, el detalle general del usuario que ha reportado el informe, de las fechas, de los importes totales y el desglose del informe, con los distintos niveles de desglose. Por un lado, gastos reembolsables, no reembolsables y posibles anticipos. En el apartado derecho tenemos posibles alertas por las que ha pasado el documento de informes, esas alertas que veíamos predefinidas, como por ejemplo posible ticket duplicado, y comentarios adicionales que se hayan incluido durante el flujo bien de reporte o bien de aprobación. En este caso tenemos dos niveles de desglose, hay hasta 3 niveles, que sería el de anticipo. Vamos a ver un informe que tuviera anticipo. ¿Vale? Aquí tendríamos el tercer posible nivel de desglose, serían los 3 niveles, gastos reembolsables, no reembolsables, y en el caso de que aplicara es algo totalmente opcional esta inclusión de los anticipos, pero en el caso de que gestionarais anticipos también los vamos a tener disponibles desde Captio y a nivel de recuperación del informe en Business Central. En cuanto al registro, para aquellos casos que apliquen, podemos hacer un registro directo desde el informe. Esto lo que va a hacer es registrar todas las notas de gasto que incorpora el informe en función de su desglose, que sean reembolsables, no reembolsables y anticipos, y en función de la cuenta contable que tengan asignada cada una de estas categorías y posible configuración adicional del usuario, como hemos visto en este bloque de datos maestros de usuario. El registro por defecto siempre va a ser un registro por diario, es decir, una anotación contable simple en la cuenta contable que tenga asignada cada categoría de gasto. Otra opción es ir al detalle del gasto. Vamos a tener dos opciones, directamente desde el informe, por defecto siempre como diario, directamente en la nota de gasto, y en aquellos casos que se requiera un registro como factura de compra, aquí sí que vamos a necesitar incorporar información adicional, y es que ese registro como factura vamos a necesitar indicar el proveedor, en concreto el que hace referencia. Aquí tendremos esa segunda opción, pero a nivel de registro como diario podríamos ejecutarlo directamente desde informe, acceder al gasto directamente desde el informe por si queremos registrar aquellos reembolsables. Vamos a tener la misma opción directamente al detalle del gasto como tal. Aquí lo que vemos, pues bueno, es de nuevo esa información. Los campos que están sombreados en gris son los que se recuperan desde Captio y después tenemos los editables. Podemos editar en el caso de que fuera necesario, importes, fechas. Aquí tenemos las dimensiones. Si hubieran estado configuradas en la app, podrían ya venir indicadas por parte del usuario. Podrían ser indicadas por parte del usuario de contabilidad o se podrían arrastrar si se configuran en el apartado de usuarios en el campo de datos maestros. Tenemos, como os decía, la previsualización del ticket para versiones Business Central. Sería la única diferencia con versiones Navision, que sería directamente el descargable de imagen, pero para las últimas versiones Business Central tendríais la visibilidad del documento en el apartado derecho, la categoría de gasto que ha asignado el usuario, con la cuenta contable que tiene configurada esta categoría, forma de pago y las opciones de registro, que por defecto siempre va a ser diario. Si queremos registrar como factura de compra, tendríamos que indicar el proveedor. Ahora os muestro un caso de cada. Podríamos acceder, como veíamos, directamente desde el informe, pero también podemos acceder desde el detalle de gastos. Aquí lo que tenemos son todas las líneas de gastos individuales que incorporan esos informes reportados. Por ejemplo, vamos a ver un ticket que es más visual. ¿Vale? Aquí tendríamos un ticket recuperado, tenemos la imagen del ticket que se ha reportado desde Captio, con la categoría, la forma de pago y en este caso indicada como diario. Si registramos este ticket como diario, vamos a ver el movimiento contable que se ejecuta en esa cuenta asignada a la categoría. Registraríamos y si navegamos,
¿vale? Vamos a ver el movimiento de contabilidad en la cuenta contable que tenía configurada esa categoría de restaurante y la contrapartida que tenía indicado el gasto por defecto, o en el caso de que hubiéramos configurado, pues por ejemplo, esas dimensiones en el detalle de usuario, directamente se arrastraría. Podemos llegar a ese nivel de más automatización de incorporación de campos o que fuera el usuario quien las revisara antes del registro. En definitiva, es ese movimiento contable asignado contra la categoría y forma de pago que tiene indicado el gasto y el usuario. Vamos a ver otro ticket. Bueno, comentaros también el kilometraje para que lo veáis. ¿Vale? En este caso, el kilometraje lo que va a tener es la visualización del trayecto en Google Maps. Sería la única diferencia a nivel de comprobante, con las distintas opciones, tasas preconfiguradas en función de la distancia incluida, o, como hemos visto también, los trayectos predefinidos que puede elegir el usuario en el caso de que habilitemos ese campo de trayectos predefinidos y que en el caso de que aplicar, ¿no?, en la compañía. Y os voy a mostrar un caso de un ticket en concreto, peculiar, que son aquellos casos en los que vamos a tener, por ejemplo, necesidad de incorporar distintos tipos de IVA, en el que hay desglose de IVA. Con Capcio también tenemos un módulo adicional de extensibilidad de información del OCR, es decir, el OCR por defecto va a reconocer 3 campos sobre el ticket, que como hemos visto es la fecha, importe y proveedor. Pero en el caso de que necesitemos incorporar campos adicionales como, por ejemplo, desgloses de IVA. Aquí tenemos un módulo de funcionalidad extendida del OCR que va a incorporar también el posible número de ticket que se incorpore en el documento y desgloses de IVA, sobre todo para el registro como factura de compra. A ver, ¿cuál era? Este. En este ticket, ¿vale?, como veis en la imagen, tenemos 2 tipos de IVA. Aquí con el módulo de ampliación de la información del OCR, que lo encontramos dentro del módulo de datos del SI, tenemos esos desgloses recogidos directamente sobre el ticket. ¿Vale? Esto nos permite, pues, automatizar más información en la recogida OCR de esa foto del ticket, más allá de sus 3 bases por defecto que siempre va a tener el Capcio, que, como os decía, son fecha, importe y proveedor. En este caso, para el registro como factura de compra, indicaríamos el registro correspondiente en el tipo de registro, y en aquellos casos que ese CIF que reconoce en el ticket ya corresponda con un proveedor que está dado de alta en Navision Business Central, automáticamente lo va a proponer. En este caso no estaría dado de alta, simplemente tendríamos que seleccionar el mismo. Pero para aquellos casos que ya tengáis el proveedor dado de alta, lo va a proponer automáticamente. Pero sería tan sencillo como seleccionar el proveedor y a partir de aquí ya haríamos el registro de este ticket, de estos gastos, en este caso como factura de compra. ¿Qué genera este tipo de registro, esta segunda opción de registro? En definitiva, lo que va a generar es un borrador de factura. Es una prefactura conforme a cualquier otra factura que vayáis a introducir de forma manual. Es decir, esto es el estándar de factura de vuestro Navision Business Central, pero llegamos hasta aquí con esa información que recuperamos desde Capcio. A partir de aquí, el registro de la factura sería el registro tal cual estándar que tenéis en vuestro RP, con esas consecuencias adicionales de registro que tengáis configuradas en vuestro Navision o Business Central. Como os decía, este es el documento estándar de factura de compra. Simplemente que llegamos hasta aquí gracias a Capcio y también tenemos, para el caso de Business Central, como decíamos, ese comprobante adicional, lo cual también incorpora, pues, más detalle, más información accesible desde la factura para aquellos gastos relacionados con Capcio. Y con esto habríamos revisado las distintas funcionalidades generales de Capcio Connect en cuanto a configuración de datos maestros, recuperación de informes, los detalles a nivel de gastos individuales, las 2 opciones de registro general, registro como diario, registro como factura de compra. Y bueno, simplemente quedaría en los casos que hubieran anticipos, también recuperamos el detalle de los anticipos, aquellos liquidados, aquellos que estén pendientes, y también tener todo el control por parte del usuario de administración de esos posibles anticipos también gestionados con Capcio. Pero ya depende de si trabajáis o no con anticipos. Ya depende de vuestro caso en particular. Y con esto
habríamos revisado toda la funcionalidad de Captio Connect, completamos los dos bloques, completamos pues cómo resolvemos esa gestión integral de gastos de empleado con Captio y Captio Connect para los tres usuarios objetivo: usuario empleado, usuario programador y usuario de contabilidad. Y si os parece, a partir de aquí pasamos al apartado de preguntas. Os recuerdo que tenéis el asistente tanto de chat como de preguntas por si queréis lanzar cualquier duda, cuestión o casuística en concreto que queráis compartir y aprovechar ya que estamos todos aquí conectados. Yo, mientras tanto, recordaros que el próximo martes os mostraremos Dokuten eSign, solución de firma digital para trasladar todos los flujos de firma pues, tradicional en formato físico, en formato no integrado con RP, totalmente integrado con los entornos también Dynamics, NAO y Business Central. Y al siguiente martes, que será el 28, veremos facturación electrónica, tanto en ámbito público como en ámbito privado. Vale, nos preguntan a nivel de configuración de campos personalizados si se pueden configurar también las tareas. Sí, tendríamos las dos opciones, o bien configurar el proyecto como tal o podríamos configurar la tarea. ¿Vale? Aquí hablamos de estos campos que tenemos informados en Navision y Business Central y queremos configurar con Captio para que tenga el formulario desde la app. Tendríamos o bien la opción de configurar el proyecto o el listado de tareas también y que el usuario seleccionará en el desplegable la tarea en concreto a la que hace referencia. Vale. Recordaros que tenéis tanto el apartado de chat como preguntas, da igual a cualquiera de los que enviéis. Nos preguntan si se podrá descargar el webinar para compartir internamente. Sí, sin problema. La sesión la estamos grabando y os haremos llegar el clip de la sesión de hoy con toda la información adicional de Captio, a nivel de funcionalidad, de los distintos planes de suscripción y todo lo que es la información para que la tengáis ubicada y podáis revisar, compartir internamente. Y a partir de ahí, pues bueno, esto ha sido una sesión genérica. Pues ya os invitamos a hacer una sesión, organizar una sesión personalizada en la que veríamos vuestra casuística en concreto. Podríamos hacer una segunda demo más personalizada en función a vuestra casuística de gastos como tal, pues todo lo que hemos visto de si tenéis tarjetas corporativas, si no, si necesitáis esa conciliación bancaria, si esa parte de tarjetas en monedero pues os puede interesar y en función de cómo vayáis a trabajar. Entonces ahí sin problema y de hecho os invitamos que para aquellos que estéis interesados pues hacer esa segunda sesión en la que vemos ya más en concreto vuestra casuística, qué plan de Captio se ajusta más a vuestras necesidades, todo eso os apoyamos sin problema. Vale, creo que de momento no ha llegado ninguna pregunta más, pero como bien nos preguntaban, os tendréis acceso al webinar para que podáis compartir internamente. Aquí también aprovecho para comentaros algo que seguro muchos de vosotros ya conoceréis, que es todo el apartado de el programa Next Generation, esas líneas de ayuda por parte de la Unión Europea, que la última noticia que tenemos es que se van a formalizar todo lo que es la convocatoria de solicitudes en torno a octubre, noviembre,
Bueno, supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis, son unas líneas de subvención pues de las más importantes en toda la historia. Va a haber una línea en concreto dentro de ese programa que van a ir a proyectos de digitalización y estos proyectos de digitalización pues entran claramente todas estas líneas de webinars, ¿no?, que estamos haciendo, todas estas soluciones van a ser totalmente susceptibles de incluir estos proyectos. La información que tenemos es que van a ser, las solicitudes van a ir en función de orden de llegada, no va a haber una serie de méritos como tal para la asignación de los proyectos, sino que aquí os invitamos a que, pues eso, que estéis al día de estas ayudas. Nosotros iremos informando de todo lo que sepamos en cuanto a las convocatorias, pero que sepáis que también estaréis pues incentivados a incluir este tipo de proyectos y bueno, que es también una ayuda a tener en cuenta y un aliciente para vosotros y que podáis ir un pasito más allá en la digitalización. Vale, creo que con esto lo tenemos todo. Yo, antes de finalizar, si os parece, os dejo, bueno, tenéis mis datos de contacto, muchos de vosotros ya nos tenemos ubicados, pero bueno, para aquellos que queráis compartir internamente o que internamente surjan dudas y queráis que organicemos una sesión, sin ningún tipo de problema podéis contactarme y os apoyamos para resolver cualquier duda. Yo ya por la hora que es, agradeceros a todos la asistencia. Muchas gracias a todos por conectaros. Espero que la sesión haya sido interesante y productiva para todos los que habéis asistido. Y a partir de aquí, invitaros a las próximas sesiones. En los próximos martes, los próximos 2 martes de septiembre tendremos firma digital por un lado y factura electrónica por otro. Y nada, de nuevo agradeceros a todos y que tengáis muy buen día y estamos en contacto. Un saludo.